días. Estamos listos ya para acompañarlos, como siempre, como todos los sábados, aquí en nuestro Diálogo de Fe. Hoy no estaba el cardenal tampoco con nosotros porque sigue en Roma, una serie de actividades. De hecho, estuvo en la audiencia del miércoles con el Papa, pero hay algunas funciones que tiene que cumplir ahí, así que no lo vamos a poder tener. Vamos a ver si lo tenemos por teléfono también. En un ratito se lo comentamos. Pero está con nosotros el padre Luis Gaspar, que es el presidente del Tribunal Eclesiástico de Lima. ¿Cómo está, padre? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Armando. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo han estado? Veo que usted ha venido premunido de bastante información. Nos ha propuesto el padre Gaspar hablar de algo muy importante, ¿no? El Papa esta semana ha dado una serie de anuncios, ¿no? Se han hecho anuncios en el Vaticano respecto de lo que van a hacer en adelante los trámites de anulación de matrimonio. Y eso ha generado, por supuesto, mucho interés. Algunos dicen, ¿es una forma de divorcio? ¿Estamos ante eso? ¿Usted qué diría? No, en la Iglesia no existió ni va a existir el divorcio, ¿no? Lo que el Papa ha promulgado, un documento por el cual ha hecho más breve y más ágil el proceso de nulidad matrimonial. O sea, no está tocando nada de la indisolubilidad del matrimonio, ni mucho menos la doctrina del matrimonio entre el varón y la mujer para toda la vida. El proceso de nulidad matrimonial lleva su normativa más de 300 años de antigüedad, no es algo reciente. ¿En qué ha cambiado? Por ejemplo, lo que veía el juez en las nulidades matrimoniales, en la sentencia final, terminaba después de 2 instancias, ¿no? De 2 tribunales. Aquí en el Perú, por ejemplo, se veía en primera instancia en Lima y en segunda instancia en Arequipa. Y para el resto del Perú, segunda instancia en el Tribunal de Lima. Ahora bien, si ambas partes están de acuerdo con la primera sentencia, ya no hace falta la segunda instancia. Esto es lo que ha abrevado el Papa, ¿no? Con este nuevo documento. Por otra parte, también con referencia a los jueces. Si una causa hasta el día de hoy lo veíamos 3 jueces, a partir del 8 de diciembre, que es cuando va a entrar en vigencia esta normativa, solo lo podrá ver un juez con la ayuda de 2 laicos que van a ser como sus asesores. Y por otra parte, la novedad está en que el Santo Padre Francisco pide que las conferencias episcopales de cada país estudiar y ver que progresivamente se vaya llegando a la gratuidad del proceso, ¿no? Estas son algunas novedades, pero netamente al tema del proceso, no del contenido en sí de la validez del matrimonio. Un poco de las razones por las que uno puede ir y presentarse al tribunal para decir, bueno, anulen ese matrimonio. Sí, ya están estipulados los motivos, lo que nosotros llamamos causales de nulidad, ¿no? Por experiencia propia, dado que llevo muchos años en el Tribunal Eclesiástico de Lima como juez, los motivos frecuentes son los siguientes. Por ejemplo, el tema de la inmadurez afectiva. No tocamos el tema de la madurez para el desempeño profesional de cada persona, sino para asumir el rol de papá, de mamá, de esposa o de madre, ¿no? Porque podemos encontrar matrimonios, y por eso lleva al fracaso matrimonial, de que son incapaces para desarrollarse como esposo o como padre. Por ejemplo, se casan, el esposo o la esposa o ambos consideran el hogar como un hotel, solo a dormir, a comer y el resto de su vida fuera del hogar. O también en las obligaciones de educación, manutención, vestido de los hijos, una de las partes o ambas partes no asumen plenamente esa obligación, encargándole a un tercero, como puede ser a la persona que ayude en el hogar, o a los abuelos, o a algún pariente, incluso a alguna institución, como puede ser los nidos. Entonces esos niños van creciendo sin la figura real del papá o de la mamá, ¿no? Entonces ahí se puede estudiar y ver que han sido o están siendo incapaces para cumplir esas obligaciones. Bueno, pero uno podría pensar que eso se puede prestar a una confusión, digamos. La pareja tiene diferencias sobre la falta de responsabilidad de uno de los dos y dicen, bueno, vamos a divorciarnos. No, en el Tribunal Eclesiástico los jueces lógicamente van a estudiar que en el momento del consentimiento en que se celebró el matrimonio, si esas razones realmente llevaron a que el acto jurídico de la voluntad del consentimiento no se realizó, por tanto no hubo matrimonio, no existió por inmadurez,
por dolo, por un engaño, por ejemplo, o porque fueron motivados a celebrar el matrimonio por terceras personas, por la presión social, por ejemplo, por el qué dirán, queda embarazada la novia, ¿no? Y hay una obligación, pero porque está embarazada, no porque desea libremente ir. Eso puede ser motivo de nulidad matrimonial. Y por otra parte, los jueces también contamos con expertos, con peritos, ¿no? Efectivamente, el tema de la madurez es subjetivo, es psicológico, es psiquiátrico. Los especialistas nos dan un voto, nos dan su parecer, estudiamos y también lo consideramos como prueba para la nulidad matrimonial. ¿Qué otras causas? Otra causa, por ejemplo, es el tema de la infidelidad, ¿no? Pero no una infidelidad que ha nacido después del matrimonio, sino esa infidelidad tiene que tener antecedentes o de alguna otra forma ya se dio en la etapa de enamoramiento, noviazgo y que continuó en el tiempo. O sea, por lo tanto, al momento de celebrar su matrimonio, esa persona se reservó algo, no se donó totalmente, excluyó la fidelidad, excluyó la entrega total, excluyó la donación total. Bien. Eso podría ser motivo de nulidad matrimonial. Claro. Ahora, todo esto, como usted nos dice, se tiene que, vamos a decir de alguna forma, investigar, ¿no? Y establecer si se reúne o no. ¿Cuánto puede demorar eso? Actualmente un proceso de nulidad, un promedio aquí en el Perú, podemos estar hablando entre 2, 3 años, ambas instancias, ¿no? Aquí en Lima un promedio en primera instancia de 1 año y el más breve 6 meses. Actualmente el Papa lo que ha pedido es que como máximo que sea 1 año y lo más breve posible hasta 3 meses, ¿no? Entonces esto va a llevar también a que podamos ayudar y consolar porque es muy doloroso y terrible. También la parte que tú tomas la declaración de esos matrimonios fracasados, ¿no? Y ves que efectivamente hay una injusticia que ha llevado a que ese matrimonio no sea válido y que la Iglesia como madre y como misericordiosa también quiere ayudar a reparar el daño causado y esa persona tiene derecho a rehacer su vida. Y qué mejor en los tribunales de poder darle esa ayuda y darles la posibilidad a través de la sentencia de nulidad que puedan rehacer su vida esos matrimonios, ¿no? Permíteme, Armando, aquí aclarar algo que a veces hay una confusión, que es lo siguiente. En la Iglesia no existe el divorcio, yo creo que está claro ese tema. Pero por otra parte, si el matrimonio no funciona, por X motivo, ¿no? Pueden tener culpa los dos o una de las partes. La Iglesia te pone 2 caminos. Te dice, vamos a estudiar esa situación, que efectivamente puede ser nulo y por lo tanto puede rehacer su vida ese matrimonio. Es un camino. Un segundo camino, también hay otro proceso que se llama la separación de los esposos. O sea, a veces se entiende que la Iglesia obliga, a pesar de la crueldad de la vida matrimonial, a pesar de que sea como un infierno el matrimonio, tienes que aguantar, tienes que soportar al esposo alcohólico, al mujeriego, etcétera, etcétera. Claro, y eso no es verdad. Al agresor, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La Iglesia lo que dice, mira, si eso no funciona, tienes derecho también a separarte. Pero a separarte, como te has casado y el matrimonio es para toda la vida, en principio tienes que vivir ya solo, no tienes derecho a hacer tu vida matrimonial nuevamente, porque el matrimonio es una vez para toda la vida, ¿no? Hay casos, y de hecho encontramos personas que se han separado y permanecen solos en la compañía de sus hijos o también pues viviendo con algún otro familiar, ¿no? Claro. Ahora, ¿todo esto se requiere, por ejemplo, de un especialista? ¿Uno tiene que contratar un abogado para estas cosas o no? En los tribunales eclesiásticos se ofrece abogados que pueden asesorar a las partes, que pueden acompañarlos, etcétera, ¿no? Pero en realidad no hace falta. De hecho, de 100 casos, pues el 97% no tienen sus abogados, ¿no? Claro. Los jueces estamos para ayudar a las partes y a su vez tenemos pues peritos y también otros sacerdotes que pueden acompañar, asesorar a las partes. Claro, porque uno no tiene por qué saber necesariamente que hay causales, ¿no? Determinadas causales. Lo imagino que ese código no está puesto al alcance de todo el mundo. Sí, la gran mayoría que se acerca al tribunal eclesiástico viene en un primer momento a ser informado. Se le informa, se le entrega un cuestionario de unas 50 preguntas que recoge algunas que hacen referencia desde que se conocieron, enamoramiento, noviazgo, otras preguntas hacen referencia propiamente al día previo y al mismo momento de la celebración del matrimonio, y otro grupo de preguntas hacen referencia ya a la vida matrimonial propiamente dicho, hasta la ruptura final. Entonces, estudiado ese cuestionario, analizado el caso, el juez ya informa a la parte, le dice, hemos visto
probablemente por aquí hay indicios de nulidad. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Tienes pruebas? ¿A quién acudimos? Tal. Si están de acuerdo, se prepara la demanda y ya se inicia el proceso una vez que el vicario judicial ha admitido la demanda. El proceso tiene que ver mucho con la declaración de las partes, testigos, pruebas documentales, algunos exámenes a través de los psiquiatras o de los peritos según el caso, y también entra ahí como una función primordial lo que antiguamente se llamaba el abogado del diablo, que lleva hoy el nombre del defensor del vínculo. Su obligación de ese sacerdote, del defensor del vínculo, es siempre defender el matrimonio. Entonces va poniendo pruebas, como diciendo, este matrimonio es válido. Pero también los jueces pueden poner pruebas y decir, mira, hay indicios o declaraciones de las partes o esta prueba que demuestra que no hubo matrimonio, ¿no? Yeah. Ahora, dentro de las causales también se tiene que ver, por ejemplo, cosas como la vida sexual. Por supuesto. ¿Sí? Sí, por ejemplo, es causal de nulidad el tema de la homosexualidad o el tema del lesbianismo o el tema del alcohol o el tema de la droga, por citar algo, ¿no? Porque efectivamente, mira, si el matrimonio se celebra con una persona homosexual y esta tendencia o este modo se oculta a la otra parte, claro, le estás ocultando algo esencial. Cuando se hace público, cuando la otra parte tiene conocimiento, le va a afectar en la vida matrimonial, en la vida conyugal. Es más, si tú le preguntas a la otra parte y le dices, si tú hubieses conocido, si tú hubieses sido informado que esta persona es lesbiana o es homosexual, ¿te hubieras casado, sí o no? La gran mayoría te dice que no me hubiese casado, porque yo me he casado con este varón o con esta mujer, ¿no? Y eso sí puede ser motivo. Y así igual podemos también poner ejemplos del tema de algún vicio, como puede ser la ludopatía, ¿no? Por ejemplo, o el tema del alcoholismo, ¿no? Que lógicamente eso va a alterar la vida conyugal, la vida matrimonial. Que ser previas, lógicamente tiene que haber un origen que ya desde antes del matrimonio ya hubo algún indicio o algo que llevaba a ese comportamiento. No es que se volvió ludópata. No. Sí, una vez que nació el matrimonio válido, todo lo que viene después no afecta a la validez del matrimonio. Tiene que ser antes o durante. Ahora hay causales que salen a la luz después de la celebración del matrimonio, pero analizando se llega a que el origen fue antes de la celebración del matrimonio. Ajá. Ahora, bueno, vamos a la pausa y luego seguimos hablando. Hay varias preguntas que se me ocurren para hacer sobre esto que ha dispuesto el Papa, ¿no? Una reforma del proceso de nulidad matrimonial. Reforma del proceso de nulidad de matrimonio. Volvemos con eso. Minutos 10 y 17, seguimos hablando de este tema muy interesante, de la nulidad de matrimonio. Nulidad, ¿no? Porque anulación hace referencia a un acto válido que posteriormente se anula. Se anula por alguna razón. Así ¿no? es. Pero en el matrimonio no se anula nada, sino que se demuestra que nunca existió ese acto, ¿no? Ese acto fue siempre inválido. De siempre, no existió. Así es. Esa es un poco la forma. ¿Qué pasa cuando el matrimonio tiene niños pequeños, por ejemplo? ¿Eso entra en la consideración o no? Bueno, los niños no tienen culpa de nada. Cuando viene el proceso de la unidad matrimonial, si esos niños luego crecieron, son mayores de edad, sí se les puede llamar al proceso para que corroboren la declaración de las partes que son sus padres, ¿no? Pero ¿influye la existencia de niños en el matrimonio, influye en la decisión del tribunal? Ustedes dicen, bueno, aquí no podemos declarar la nulidad porque hay niños. No, eso no incluye. Lo que estudiamos es propiamente a las partes, su comportamiento, su actitud y lo que les llevó a dar el acto del consentimiento en el matrimonio, ¿no? No, eso, o terceras personas no entran. El matrimonio es entre un varón y una mujer, se hace una sola carne, ¿no? Si una de las dos, una de las partes, digamos, y hablamos como jurídicamente, digamos, si uno de los esposos, ya para ponerlo en sencillo, sí, no quiere tener hijos, de pronto le dice, mira, de acuerdo, pero yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser papá. Cuando los novios se acercan a la parroquia, a la iglesia, por cierto, todo católico bautizado está obligado a casarse por la iglesia. Si solo celebra civilmente su matrimonio, celebra
por otra religión o por otra comunidad cristiana, porque pertenece la otra parte a eso, lógicamente esa parte católica está obligada a casarse por la Iglesia Católica para recibir la bendición del sacerdote de la Iglesia, ¿no? Cuando se llega a esa situación del matrimonio, cuando van a la parroquia, abren su pliego matrimonial. En el pliego matrimonial, el párroco o el sacerdote que está a cargo les va a tomar la declaración a las partes, ¿no? Y en esa declaración de las partes hay una serie de preguntas y uno de ellos es eso: ¿para qué te casas, no? ¿Por qué te quieres casar por la Iglesia Católica, no? Y tú sabes que el matrimonio es para toda la vida, tú sabes que el matrimonio es entre un varón y una mujer, tú sabes que los fines del matrimonio son para tener hijos, educarlos, alimentarlos y vestirlos. Tú conoces que te casas para hacerle feliz a la otra parte. Entonces hay una serie de preguntas y uno de ellos está eso: tener hijos. Si tú excluyes tener hijos antes del matrimonio, pues el sacerdote va a aconsejar a retrasar el matrimonio, porque uno de los fines del matrimonio es tener hijos. Distinto es si se retrasa el tener hijos por una paternidad responsable, ¿no? Dices, nos vamos a casar, pero hemos pensado después de 2 años estar casados, dentro de 6 meses, dentro de 4 años. Ahí no estás negando tener hijos. Pero si tú ya niegas desde el principio tener hijos, pues lógicamente se te va a desaconsejar celebrar matrimonio. Y si a pesar de eso te casas ocultando este detalle, posteriormente puede ser causal de la nulidad matrimonial, pero eso hay que demostrarlo y probar. Caso distinto también es el tema de la esterilidad, ¿no? Por ejemplo, puede haber situaciones de esterilidad que no es por culpa de ellos, por una situación natural que les lleva a no tener hijos. No están impedidos de celebrar matrimonio. Ellos no se están negando a tener hijos por cuestión propia, sino por la tema natural, como puede ser la esterilidad, les impide tener hijos. Hay una pareja que se quiere casar y expresamente dice: nosotros queremos casar, pero no queremos tener hijos. Ahí se les desaconseja celebrar el matrimonio, porque vas a celebrar un acto y ese acto va a ser nulo. O sea, estás simulando celebrar el matrimonio, ¿no? Eso es un pseudo matrimonio. Entonces te va a desaconsejar, ¿no? No estás poniendo una de las patas a la mesa, ¿sabes? Van a ser una pata chueca, una mesa con pata chueca, y no va a ser válido, ¿no? Claro. Quien escucha podría decir, pero mucha rigidez, ¿no? ¿Por qué tantas normas? El matrimonio es una institución básica, y la familia es la célula básica de la sociedad. Es una institución natural que Cristo nuestro Señor lo instituyó como sacramento, lo elevó al orden sobrenatural. Por tanto, hay que cuidarla y protegerla, ¿no? Y hay que darle todos los cuidados. Y así como en lo civil también existe normas rígidas para celebrar el matrimonio, la Iglesia también tiene sus normas para cuidar y amparar esta institución. Es más, yo diría que en lo civil es mucho más rígido que en lo canónico. Por ejemplo, en lo civil no puedes celebrar tu matrimonio si tienes una enfermedad grave, contagiosa, por ejemplo. Claro. Y en lo civil incluso te piden un examen psicológico. En la Iglesia no se pide un examen psicológico, se parte de la buena fe de la persona, ¿no? Entonces, también cada ordenamiento, lo civil y la Iglesia Católica, tienen lo propio y es para los propios. La ley civil peruana es para todos los peruanos y la ley eclesiástica canónica es para todos los católicos. Bueno, ahora, para casarte por lo religioso creo que te piden haberte casado por el civil también, sí, ¿no? Pero se pide no para la validez, sino como un requisito para evitar un daño a tercero. Por ejemplo, la bigamia, haber celebrado un matrimonio civil y seguir con un vínculo civil y querer casarte por la Iglesia ocultando ese dato. O tal vez que tienes ya responsabilidad con un hijo de una unión primera y a lo mejor no le estás pasando los alimentos. Entonces, eso es importante también, custodiar y evitar daños a terceros, ¿no? Claro. Es para eso que se pide el matrimonio civil. Claro. Claro. ¿Y cuál es el origen de esta posición de la Iglesia respecto de la indisolubilidad del matrimonio? Es decir, que es para siempre. ¿Dónde está el origen? El origen viene del ius connubii, que es una expresión del derecho romano, del derecho al matrimonio que tiene toda persona. Y ese vínculo es como un yugo, ¿no? Como un yugo que ambos aceptan, libremente se donan, y que en la Biblia mismo Cristo nos dice, y que recoge el Génesis, ¿no? Que dice lo de Adán y Eva, que Dios le dice serán una sola carne, ¿no? Es como una suerte en común, que en las buenas y en las malas, y no es temporal, sino hasta la muerte. Y luego ese vínculo lleva
a una donación exclusiva a la otra parte, en eso se dice la fidelidad. Te casas con uno y para siempre. Tu corazón, tu mente, todo tu ser es para la otra parte y viceversa. Y lo mismo se pide en el sentido de que esa unidad lleva a los hijos y lleva también a la felicidad de ambos, ¿no? Es por eso que es natural y a su vez sacramental. ¿Y por qué el Papa hace énfasis en esto de la gratuidad? Porque claro, ahí viene ya una cosa que uno puede decir, o sea que la iglesia cobra por esto, ¿cómo es? A ver, ¿por qué hay que hablar de la necesidad de la gratuidad? Sí, el Papa en el contexto del Año de la Misericordia, que va a empezar el 8 de diciembre, y también con el sínodo que en octubre va a empezar su segunda parte en Roma sobre la familia, al oír a los padres sinodales y su propia experiencia de él en Buenos Aires como obispo y también como papa ahora, escuchando a muchos obispos del mundo y a muchos fieles católicos, hay algunos tribunales que se han cometido abusos, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, no por parte de la iglesia o los sacerdotes, sino por los abogados que se han especializado en canónico y han firmado contratos con las otras partes para que les lleven sus casos, ¿no? Entonces ahí ha habido un abuso económico fuerte, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que por ahí va el Papa a decir, mira, vamos, gradualmente se va a llegar hasta que sea gratuito las causas. En el Tribunal de Lima, yo te puedo contar, efectivamente hay un arancel que es entre 2.000 y 3.000 soles, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Pero si las partes demuestran a través de documentos que tienen deudas, que tienen que pagar a los hijos el colegio o están pagando el departamento y demuestran que pueden pagar 100 soles, pagan 100 soles. Si pueden pagar los 2.000 soles, los 2.000 soles. Y hay casos incluso que son gratuitos. O sea, eso también es según el estudio y también según la situación de cada cónyuge, ¿no? No, porque de ahí tiene que financiarse todo el claro, funcionamiento del tribunal y esas cosas. Por supuesto, el tribunal tiene pues su propio personal, ¿no? O sea, entran, salen casos, que hay que civil, archivar. Imagino, ¿no es cierto? No todos deben ser... No, aparte de los jueces, la gran mayoría de los miembros son gente civiles, son gente laicas, ¿no? Que también tienen familias y tienen que sostener un hogar, ¿no? No trabaja solo a través de un voluntariado, sino también hay gente profesionales, como te habla de los peritos, ¿no? Que son gente con profesión médica, legal, ¿no? Que ayuda y que necesitan. Bueno, entonces esta decisión del Papa hay que entenderla como ¿qué exactamente? Hay que entenderlo como una medida pastoral que ayuda a esas personas que viven en una situación dolorosa, de fracaso, de ruptura matrimonial, de poder ayudarles en que se les administre justicia en su caso, ¿no? Y se acelere y se repare ese daño causado que empezó con un matrimonio nulo, ¿no? Por eso la brevedad, la agilidad del proceso y también la gradualidad del costo, ¿no? Yo lo veo así, como una medida pastoral que afecta más a la forma. El fondo no, el fondo sigue vigente, matrimonio entre varón y mujer para toda la vida. No existe divorcio en la iglesia, ¿no? Entonces esto es más pastoral la medida, ¿no? El Papa ha enviado una bendición al Perú. ¿Esto qué significa para los católicos? ¿Qué debe significar para los católicos? Sí. Con la libertad de poder ser sacerdote de Lima y aprovechando que el cardenal no está aquí, yo puedo decir lo siguiente. Debemos sentirnos contentos, orgullosos como peruanos de tener un cardenal que represente a toda Latinoamérica en un consejo tan importante como puede ser las finanzas, la parte económica de la Santa Sede. Y el cardenal Cipriani es el obispo latinoamericano que representa en Roma, en el Vaticano, como una ayuda cercana al Papa para ver el tema de las finanzas. Entonces, el cardenal Cipriani está en Roma, 3 veces al año viaja a ayudar al Santo Padre en las finanzas del Vaticano, que forman parte solo 6 cardenales del mundo y otros profesionales peritos en temas de economía. Y él está, pues, estos días en Roma, reuniéndose con el Papa, con este equipo de cardenales, asesorando al Papa en los temas económicos. Por otra parte, el miércoles, el Santo Padre ha recibido al cardenal Cipriani en una audiencia general que hubo en la Plaza San Pedro y tuvo ocasión de recibirlo y el cardenal llevó pues un saludo del pueblo peruano, de los católicos, y el Papa recibió esos saludos con ilusión, con agrado y con felicidad, y a su vez le transmitió, lleva mis saludos al pueblo peruano, ¿no? Y la bendición. La bendición que trae el cardenal, y seguramente el próximo sábado nos estará dando mayores detalles, es del Papa, es del papá de todos los católicos en el mundo, especialmente para los peruanos. O sea, su corazón, su mente en ese momento, a través de ese don
don especial de vicario de Cristo en la tierra, el Papa Francisco, espiritualmente, moralmente, nos envía ese saludo, esa gracia, ese don, como puede ser la bendición, ¿no? Y esa es una felicidad también que debemos sentir todos los peruanos. Yo soy testigo presencial, y con esto quiero también un poquito comentarles. El Papa este mes, finales, va a estar en Cuba y en Estados Unidos, ¿no? Soy testigo presencial de la última visita del Papa que hizo a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. Tuve esa suerte de estar en Quito, en Ecuador, en la misa multitudinaria en el Parque del Bicentenario, en el cual uno de los dos cardenales que fue invitado por el Papa, el presidente del CELAN, que representa a todos los obispos de Latinoamérica, y el cardenal Cipriani, estar en esa misa invitado, y el Papa lo saludó y estuvieron compartiendo un momento, ¿no? O sea, el Papa se nota la cercanía con el cardenal y también la cercanía con el pueblo peruano. Ahora, fin de mes, el Papa va a estar en Cuba, ¿no? Visitando ese país y también en Estados Unidos. ¿Por qué el viaje a Estados Unidos es muy interesante, importante y que seguramente estaremos atentos? Es que viaja con ocasión de la Jornada Mundial de las Familias, ¿no? Cada 3, 4 años se celebra en distintas partes del mundo encuentro con la familia. Así como hay encuentro solo con los jóvenes, también encuentro con la familia. Y el Papa es consciente de la crisis que puede estar pasando los matrimonios, las familias, y quiere a su vez reimpulsar la labor pastoral de la Iglesia en esta parte del continente, ¿no?